Esto ye Les Fartures, con David Castañón. Vaya temazo. Estamos aquí los dos respigados, sintiendo a Diamantina, que además Diamantina ya era de Quirós, ¿no? Quirosana, foi vivir pa Mieres, pero sí. Natural de Bichaxime. Ay, amigo. Bueno, estamos con Johnny Martínez de la Pimpana, chigre tienda de Quirós, en Las Agüeras, sitio muy guapo que yo vos aconsello mucho y siente mozo haciendo cosas guapes y distintas, que yo un poco lo que nos presta en este programa. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Lo primero, para el que no lo sepa, ¿qué ya aquello que entamasteis payalantrones? Pues aquello una lloriada mía que... que la pandemia tuvo muchas cosas males, pero también dio para pensar. Sí. Y yo estaba trabajando en un local de moda, de estos del Molar, de Ubieu. Sí. Y de repente unos amigos dijeron, oye, ¿vienes con nos para el albergue a trabajar, al albergue de Arroxo y tal? Sí. Y bueno, venga, voy, ánimo, me pedí una asistencia. Y una vez que me topé en Quirós y ocurre en el albergue y demás, acabóse la concesión del albergue y yo ya no quería colar de allí, la verdad. Claro. Una vecina apareció y dijo, oye, pues hay un local ahí cerrado que igual vos presta, ¿qué tal? Y nada, fuimos, vímoslo, pedimos unos fondos líder europeos, dijeronnos que sí y pues le quitamos, fallando lo que podemos. Bueno, ya, pero escucha, ahora tu local está guapísimo, está muy bien puesto y el piquiñuco ya falladizo, pero... aquello metía mi por la cabeza cuando lo agarrasteis, ¿no? Exactamente, hubo una obra de 1 año y medio, vale. Que hubo que ponerlo a punto, porque claro, además cerró en la época del feísmo máximo de finales de los 90, había pues muchas cosas que quitar y hay un nuevo significado también al espacio, ¿no? Como para que los chigres tienda también como quedaron muy parados en el tiempo. Y para traerlos a la nuestra realidad hay que darles una nueva identidad y una nueva imagen para que la gente lo identifique como algo propio y eso es lo que hicimos. Sí, porque yo cuando fui allí juegues muy bien con lo viejo, con lo de siempre y también es capaz de engarzarlo con lo nuevo, ¿no? Y con cosas hasta incluso modernas y alternativas. Y eso vese muy bien en lo que es la decoración, en lo que tenéis allí también para vender y también en lo que tú cocines. Bueno, porque eso es lo que básicamente creo que hay que hacer, hay que traer la propuesta de la modernidad a la cocina asturiana, también una realidad que pasa en el mundo rural o en los chigres del mundo rural o restaurantes también, y es que toda la comida que se fa está pensada para la gente que viene de la ciudad el fin de semana. Correcto. Y el Quirosán, en este caso, que es el mío concecho, donde vivo y donde tengo el chigre, está farto de comer pote. Claro. Y jabalí, claro. Y cabrito, claro. Eso cómelo en casa, guísalo en casa a la abuela, no quieren ir a eso. Entonces, si de repente hay un pad thai con pulpo, claro. O hay una, yo qué sé, cualquier cosa, hay tacos de gochu, eso es lo que quieren. Entonces, claro. el concepto no es la cocina de aquí y de Acuchá, que al final es un poco el resumen de la cocina asturiana, que hay una fabada más que un casuleo, que hay el arroz con leche más que un postre árabe. Claro. Y es como hay que... Hostia, lo que acabas de decir, cuidado, ¿eh? No lo que me horroriza es el concepto de cocina fusión. ¿Qué es cocina fusión? Eso no existe. La fusión es lo que hacemos en el día a día, que llega a abrir la nevera, ver lo que hay y trabajar. Préstame mucho esto que acabas de decir porque siempre pensamos en los chigres en función del tiempo que tardamos en llegar desde el centro de Asturias, ¿no? Claro. Nunca pensamos, porque a mí a veces dicen, oye, ¿y vías a cuánto está? Yo, bueno, depende. Para los que viven allí, está muy cerca. Para los que vivimos en Avilés, pues sí que está a 2 horas. Pero a veces cuando dicen, no, oye, que la farturruta está muy alloñada, digo, bueno, para los que viven allí igual no. Claro. Es que el concepto de la Pimpana nació precisamente para la gente que vive en Quirós, o en Prubaza, o en Teberga, o en Chena. O sea, el concepto de que llegue un chigre y un espacio de cercanía, donde la gente puede verse todos los días, donde pueden ir a mercar, la gente de la parroquia y la que merca. Claro. Porque si no tienen que baixar o a Prubaza o a Bárcena, claro. Que hay una reivindicación que faigo a la gente que me pregunta, y que tenía que haber un chigre de tienda en todas las parroquias de Asturias. Ya.
porque el labor que facemos es muy importante. No es solo que se te olvide una docena de huevos y entonces la docena de huevos más el cafetín, más la charra que echen con Johnny media hora, más que topen un vecino que igual no lo vieron Entonces, para eso nació el Chigre. Si la gente de la ciudad o el turismo, el pisaprado del verano aparece por allí, pues maravilloso. No van a ser nunca, no vamos a echarlos del Chigre, pero el espacio nació para la gente que vive en el lugar. Claro. Bueno, tienes una decoración preciosa. ¿Eso tenía de algo que ver con lo que habían antes? Lo que decías con el feísmo de los 90. No, lo de ahora no es feísmo. A mí gustame el barroquismo, como decía Manuel Atrasovares. O sea, a mí gustame pues una vajilla de San Claudio, una puntilla, una porcelana esmaltada. El cabecero de la cama en el salón, eso que mi manto falle allí. Bueno, queda guapísimo, ¿eh? Eso es un homenaje a la foto, al retrato que hay detrás, que son los meus bisbuelos, que tuvieron 17 fíos. 17 fíos. 17 fíos. Cuando tenía unos cuantos, cuenta la leyenda que el mío bisbuelo compraron un billete para Cuba o México y coló, y después de gastar los perros volvió y hizo unos cuantos. La última, mi abuela Carmina. Vale. Y entonces, y un homenaje pues a les hueles y a la vida de los antepasados de toda Asturias en general, que fueron muy dures, y ese y el cabecero, por eso está ahí. Allí con CTU Bermú y casi religión, ¿no? Sí, claro. Además ahora tenemos un cupás fecho por nos ahí como con un toque de naranja y tal, que es el pimpanudo, y la verdad que estamos petándolo. Vale. Y luego presta mucho ver lo que dices, el mecigallo de pisapraos que va a Quirós y tiene que ir vestido de Decathlon, quién sabe por qué, ¿no? Al vecino de safari, van de safari, eso. Van a topar sus pelasenda y no los hay. Eso. Ya, yo son cosas que a mí de vuelta con los dos bastones dices, si acabas de bajar del coche. Porque bueno, si fuiste por ahí a caminar, bueno, todavía un poco, pero... Claro, no, y luego la gente llega al Chile y dice, uy, hicimos una ruta guapísima. Y yo, ¿qué ruta? La senda del oso. Y yo, como, la ruta guapa está por arriba, o sea, ¿qué dices? Pero bueno, esto yo lo que... Tienes que jugar todo el rato con vivir los dos mundos, ¿no? Claro, los autóctonos, los menos quirosanos, y el pisaprao que, oye, el prove bastante fai que respira. Claro. Tú formaste en cocina. Claro, sí, tengo un grado medio en cocina, que en el IES Leopoldo Alas, y luego hice el grado superior de restauración aquí en Xixón, en Begoña. Vale, pero tenías claro que en cuanto pudieras querías ir para el pueblo. Bueno, esto no hay una realidad, esto fue una cosa, un proceso largo. Vale. Como tenemos todos una vida, hubo un momento que sales de la escuela y además coincidió con la crisis de 2018, que hubo un mensaje como de que había que colar de Asturias, que aquí no había futuro, que había que los cocineros teníamos que ir a un tipo de cocina muy concreta. Yo pasé por chigres, ya quisieran ser chigres, por restaurantes y espacios pues con estrella, unos con estrella y otros menos estrellados, pero de una dinámica muy concreta de cómo se entendía la hostelería. Y llegó un momento, pues eso, por la pandemia, que empecé a plantearme, una vez llegaba al albergue y de todo esto, pues que había que reivindicar un poquitín la identidad propia nuestra, ¿no? Que están petándose las ciudades, cierren todos los chigres auténticos y bueno, las ciudades y las villas de Asturias y abren hamburgueserías o espacios de ramen o sushi o... y creí que ya era el momento como de plantarse y decir, si hay un negocio que siempre funcionó y vertebró el mundo rural y era el chigre tienda, y de ahí viene la historia. Claro. Lo que pasa es que un chigre tienda, en la época en la que Amazon te llega casi hasta, llega hasta las agüeras, o sea que eso, y es verdad que vas a un público mayor que lo usa para cada día y te puede salir de un apuro, pero al final no puedes competir ni en precios, ni en horarios, ni en nada. Pero lo que aportamos nosotros no lo aporta Amazon. El componente humano que tiene un chigre tienda asturiano no lo tiene Amazon. Porque no es solo que merques un kilo de farina o una docena de huevos, y la conversación que tienes con el vecino, el saber que tienes un sitio donde ir, que es muy importante. Por eso decía que estaría bien que estos espacios se fomentasen en todos entre las parroquias de Asturias, porque lo que genera allí como la sensación de hay vida. Claro. Hay vida. Y esto también puede atraer a Peña a que se quede a vivir, sobre todo estos nómadas digitales que trabajan desde casa y toda esta historia, y como algo para tener en cuenta, y como no tengo que baixar o vivo para faer alterne. En la Pimpana, aparte de chigre-tienda y bermutazos, hicimos un montón de fiestas por la noche. Claro. Hay cambio de luces y de repente aquello y un cabaret. De hecho, tenemos ahora un neón que trae el cabaret y una vez al mes organizamos programación. Tenemos para propuesto un bingo para mujeres, habrá un karaoke, habrá una montonera de cosas guapes
que creo que es lo que también la gente necesita. Claro. O sea, el rural necesita estar vivo y necesita tener espacios de divertimiento. Claro. Bueno, acabáis de celebrar el primer aniversario, ¿no? Sí. Y es verdad que en un año pasa volando. Supongo que cuando lleves eso, peleando con les sobres también año y pico, ver la satisfacción de ver aquello, pero tienen que prestar por la vida ver que la Pimpana, bueno, pues ya hay un sitio que Garrols o Requeixuls o sitio ahí en la cocina de Quirós, ¿no? Sí, a mí, lo que más me presta es como que llegue ahora un sitio como de referencia para la gente de la zona para quedar, claro. ¿sabes? Yo cuando quedaba en la gorda, cuando tenía 15 años para ir a echar el duro por Ubieu, pues la gente queda en la Pimpana, ¿sabes? Eso era una cosa que me presta. El día del aniversario, el 90% de la gente del aniversario de la gente que estaba allí era gente conocido, eran clientela de la zona, y eso es lo que presta en realidad de un local, porque un chigre no es el chigre, y es la gente que para en chigre. Y para mí el concepto que tiene la Pimpana es que sea así, que la gente faiga el espacio suyo, que propongan actividades, que eso es lo que yo quiero, que pase en chigre. Y lo que decías antes, que préstame mucho, ¿no? Que hay a veces en Quirós y en otros concellos de Asturias que es verdad que va mucho turista y mucho asturiano de fin de semana mientras todo el año, ¿no? Que no deja de ser turista muchas sí, veces. por eso, claro. Corremos el riesgo de hacer como chigres postal, ¿no? De no crear esos espacios que tú dices que son tan necesarios para luego, vale, el que venga, que lo disfrute, que se adapte a lo que hay aquí, pero que te he pensado para que el día a día pueda venir el vecino, comer cuando le apetece, tomar algo o mercar o todas las cosas. Creo que eso no solo, voy a extenderlo no solo a los chigres del mundo rural, sino al concepto también de la sidrería o el restaurante que trabaja la cocina asturiana tradicional en las ciudades de Asturias. Y es que lleva ya demasiados años como una foto ficha en el tiempo de lo que lle la cocina tradicional asturiana, y lo que no nos damos de cuenta y es que todas las generaciones de mujeres, sobre todo mujeres como las mis abuelas, que guisaron, aportaron de algo a la cocina asturiana, y si lo único que podemos aportarnos lle unas patatas tres salsas de repente o un cachopo, que no voy a abrir este melón, pero y como igual hay que empezar a superar esto y pensar como cocineros o como hosteleros o como chigreros qué vamos a aportarnos a la cocina asturiana o cómo vamos a traerla a nuestro tiempo para competir con este mundo multicultural de la hamburguesa, el ramen y tal. ¿Qué tenemos que decir de esto? Entonces, un chigre que nada más trabaje en esa foto ficha en el tiempo de comer fabada y cabrito, fai que la xente se aburra. Claro. Yo tuve comidas este verano de xente de Quirós y de Teberga y tal, que me decían, no queremos ni pote, ni pitu calella. Y dije, bueno, espera, voy a hacer vos unas verdinas a la misma manera con algo, ya no os lo digo, y un pitu. Claro. Y hice un pitu en homenaje a mi abuelo Ramón, que trabajaba en la Águila Negra, y a mi abuela, la de Faro, de Pando, que guisaba pitos de calella y los criaba y los mataba, y yo ayudaba a pelarlos. Hice un pitu guisado con chiculate de cibeles y cerveza Ordun Prieta. Claro. Y la gente flipó y dijo, hostias, pero es que esto mola mucho. Parecía un mole, de repente. Claro. Y yo lo suyo, y como traer nuevas propuestas basándonos en lo tradicional, pero aportando algo. Claro, había a veces dame la sensación que yo como vosotros los mozos pedimos mucho, ¿no? Que tengáis que luchar contra toda esta globalización, que tengáis una identidad muy marcada y que, bueno, que molléis el culo de esa manera, pero luego a la vez el local tiene que ser rentable, llenarlo cada día, pues eso, decir, bueno, el agua tiene que ser asturiana ya, pero ya que viene el de Coca-Cola y me la está dando de balde, y si la compro asturiana cuéstame, pues no es barato. Entonces, ese compromiso, ese equilibrio, y es complicado, ¿eh? Y es complicado además porque la gente, la clientela y es marquista. Claro. Al final, tú puedes, Ordun, falando de Ordun, ¿no? Tú puedes querer tener productos asturianos 100%, naveta, ¿no? que la intención, nació el chile para eso, para dar preferencia al producto asturiano, obviamente, pero tienes que competir con la realidad, ¿no? O sea, claro. Yo soy muy anarquista cultural, pero luego hay que pagarles les cuentas, hay que pagar a los trabajadores, entonces hay que jugar un poco a las dos bandes, ¿sabes? Claro. Por eso digo que a veces transmitimos pues, ese compromiso y tú dices, joder, yo ni tengo un local en las Agüeras, en Quirós, y el prove, bueno, pues fae lo que puede para sobrevivir. Rico, ¿no te faes? No, la verdad que no. Habría que reivindicar también, que soy muy reivindicón, que un chigre tienda, o un chigre en una zona como Quirós, que tiene una población ficha de 1000 personas. 1000 personas.
no puede pagar los mismos impuestos que un chigre que está en la calle no es normal. Eso. Y si queremos que los chigres tienda, en concreto, que son un patrimonio de Asturias, sobrevivan, la única solución es que haya una legislación propia para que esos chigres tengan unos impuestos específicos en proporción a los ingresos. Porque el potencial de clientela y el que el fin de semana, si fue bueno, aparecen los turistas y los domingueros, pero la semana pues da lo que da. Entonces, eso es una realidad que hay que abordar en algún momento, si es que quieren mantener estos negocios. Cuando hacemos les lleis desde Madrid pensando que lle todo uniforme, bueno, y a veces también en Dubieu, pasa lo que pasa, ¿no? Claro. Que no es lo mismo, pues eso, las Agüeras o Tineu o un chigre en Cabrales que un chigre en el centro Sisión. Claro. Vale. Sí, sí. A ti con todo esto, lo que tú vas a comer y a mí lo que me prestó es que son cosas distintas. Muchas de ellas tradicionales. Yo comí un plato con picadillo, huevos y patates. Sí. ¿Qué decirte? Sí, hay unos básicos de fondo de chigre tienda que tienen que haber. Vale. ¿Sabes? Porque de repente aparece alguien y quiere comer eso y hay que tenerlo. Hay que tener un plato de patatas con huevos y hay que tener picadillo y hay que tener... Dígolo por mi amigo Javi Solís, al que queremos mucho en este programa. Pues a Javi no le gusta probar eso de moderneces. No le gusta probar cosas. Entonces, en tu casa fui a probar los básicos, clásicos. Y eso trabajoslo muy bien. Estaba buenísimo. Sí, claro, sí. Pero el Sabadiego, el Sansón, yo quedé enamorado de aquello, ¿eh? Sí, el Sabadiego del Sansón fue invento, pero de los buenos. Vale. Fue un día así que estábamos como de comedia y dice, pues yo creo que el Sabadiego hay que echar algo dulce y demás. Y tenemos ahí un montonera de caixes de Sansón que... ¿Pero qué me invento fue Sabadiego en Quirós? Quirós sí hizo... La gente en casa fai Sabadiego en Quirós. En la matanza quirosana se fai Sabadiego. No lle exactamente como el de Noreña, lleva pellellos, lleva otro adobo, pero sí que lle zona de Sabadiego. Entonces, como sabía que eso podía atraer al público quirosano, fiz ahí una mezcolanza, mezcilo con el Sansón y la verdad que petelo. Escucha, y claro, picante dulce. Claro, va muy ahí guay. está el asunto. Era ese el juego que quería hacer. Claro, porque picar picaba, ¿eh? Sí, pica. pica. Está bravo. Va alegre, va guapo. Está bravo. Vale, y todo esto, bueno, lo que tú decías, una vez al mes hacéis fiestas y contámosme que tenéis un local ahí al Yau, que y el Yar, que estáis en proceso de estamos en proceso de hacer un Yar, que hay un espacio más pequeño para hacer reuniones así, o cumpleaños, o eventos especiales, como para unas 12, 15 personas, y bueno, pues esperemos que para la primavera podamos dar uso ya. Porque a mí dame la sensación que, claro, para que al día vas ahí a la barra, estás con los parroquianos, el que se quiere, sientas a comer, tal, date muy bien el espacio del chigre. Sí. Pero en fin de semana, cuando no hay terraza por el tiempo de Asturias, quédate un poco curtio aquello, ¿no? También es verdad que hielo que lle y queremos que sea así, ¿no? O sea, porque al final el chigre, mucha gente llama por teléfono y mira, queremos reservar en tu restaurante. Esto no es un restaurante ni tiene pretensión, no quiere serlo, vamos. Y un chigre con vocación y un chigre de vocación y para el lugar. El lugar de la parroquia de las Agüeras tiene 20 vecinos y las parroquias de alrededor, pues otros tantos. Entonces, claro. Y lo que porque no da para más, no tiene falta de más. El fin de semana, si quieres venir, hay que acutar sitio, hay que avisarnos por WhatsApp, porque no hay cobertoria en el lugar, la verdad. Estamos así un poco fastidiados con este tema. Bueno, ya que falamos... pero es importante reservar, acutar y no aparecer por allí. También es importante falar de que los servicios. Si queremos que la gente quiera seguir viviendo en los pueblos, tienen que tener los servicios básicos. Y uno de ellos ahora mismo también y internet. Claro. Que yo lo que menos me preocupa, casi prefiero que acometan el saneamiento que lleva aprobado 1000 años y estamos en saneamiento. También. Y va todo para el pantano, que mucho paraíso, pero después allí está todo, ¿eh? Hay que cuidar los pueblos. Vaya guapo, ¿eh? Sí, un poco complicado el tema. Ya. ¿Qué es una pimpana? Porque igual hay gente que no lo sabe. La pimpana lleva un adjetivo en asturiano que dice de buena calidad, bueno, lo mejor. Pero también lleva un nacimiento de agua que nace lentamente y cuando hicimos las sobres apareció allí un manantial. Vamos, que si hay una guerra, hay agua dentro de la pimpana que lleva de muy buena calidad, que la analizamos. Un manantial dentro del chigre que hubo que canalizar por debajo y tal, porque claro. sí, brotaba cuando empezamos a picar. Y no podéis aprovechar. Bueno, de momento no. El día que me subí igual faigo una embotelladora y vendo pues
agua de la Pimpana, pero por ahora está ahí guardada. ¿Y analizástelo? Sí. ¿Y eres de mineralización baixo? Y es muy buena calidad, tiene muy buena calidad. Sí, no es dura. Para ser del Aramo, para venir del Aramo, no me de mala calidad. No, a mí bueno, luego con esto del agua dura tienes que mirarlo porque tú para la hora de cocinar no es lo mismo, ¿no? De una manera o de otra, más o menos. Pero no, el agua con la que cocinamos es de la traída. Traída tenemos. No tenemos saneamiento, pero traída sí, de momento. Vale. Vale, entonces sabemos lo que es la Pimpana. Y préstame mucho también lo de la carta que tirasteis ahí de Xulio Viejo, Quirosán, escritor al mi lado, fue profesor mío de asturiano en les de libre lección, o sea que... Claro, al final, yo soy de Cuayoto, o sea, claro. El Nostreno y el Central, falo con la AE, digo, les neñes y les mazanes, y en Quirós hubo que adaptarse un poco a la zona, y obviamente, pues nadie mejor que Xulio para esto. ¿Y no te reponen cuando no sabes? Porque ya sabes que los que no somos de la zona nunca vamos a decir igual de bien la che vaqueira como lo dicen ellos. Bueno, claro, pero es que allí hay 3 sonidos de ches diferentes. ¿Ah, sí? Tienen la che normal, que sustituyen por la Y de mucher. Sí. Tienen la che vaqueira, de decir... Portiecha. Sí. ¿Ves? Tú ya eres mayor que yo. Y tienen la TS, que yo... Inda no se pronunciala bien, que la sustituyen por la CH del resto de Asturias. Ajá. Dice mucho, claro. Falen así, como lleva un sonido muy concreto, queda muy poca gente que lo faiga, Uh-huh. Con esto nunca tengo problema. Siempre escribo las cartas en asturiano. De alguna vez en verano, cuando viene gente de fuera, hubo que traducir o faer tal, pero no hay ningún problema. Y los quirosanos, esto de que hagamos las publicaciones en Quirosán y que miremos por la cultura quirosana, venlo bien. Y nada más que tenemos que aprender de ellos todos los días. Claro, y además yo pienso que muchas veces autoimponémoslo nosotros a nos mismos, ¿no? Claro. Tú pones ahí algo de, oye, ¿qué es esto? Preguntes, explíqueslo y ya está. Yo lo guapo de la vida, ir a un sitio y aprender, ¿no? Sí, a ver, luego la gente dice YouTube y New York y no cuesta nada. Pues bueno, pues aprendí a decir Cheichi y mucho, tampoco llegué para tanto. Y Schwarzenegger, ¿eh? Claro, exactamente. Bueno, pues nada, yo lo que puedo ya aconsejaros que vayáis a la Pimpana y un sitio, no voy a decir distinto, porque lo de siempre, pero con identidad, que yo creo que una buena definición. Vais a comer pero bien y luego aparte, pues si lo seguís en redes sociales y bueno, la web que vais a estrenar dentro poco, ¿no? Sí. Vais a poder hasta comprar cosas, ¿cómo y eso? Sí, vamos a hacer como una especie de suscripción anual que te manden una vez al mes un caixonetu a donde vivas, para que hagas un vermú y te acuerdes de Asturias. Ah, qué guay. ¿Y eso, Asturias y fuera de Asturias? Sí, procuraremos siempre que sean productos del noroeste. Vale. Hay que hacer un poco de fuerza ahí. Guay. Bueno, pues nada, Johnny, muchas gracias. A seguir trabajando y volverás más veces, ¿eh? Espero. Un abrazo.